principio de cada episodio me ha gustado mucho que empieza con una frase de alguien que conoció a Cristóbal hablando de Cristóbal, porque deja entrever ya como que es una especie de leyenda, como de criatura mitológica que hay que conocer a través de, igual, de la mirada de los demás. Quería saber para vosotros cómo ha sido este proceso de desentrañar a Valenciaga. Sí, pues es que realmente, claro, era como por un lado, si muestras eso, pero luego nuestra apuesta, digamos, a lo largo de la serie era meternos muy en él. O sea, no era que nos lo contasen otros, sino que nos lo contase él casi, ¿no? Porque él está prácticamente en toda la serie. Entonces ese era como el principal reto, sobre todo porque uno de los atractivos de Cristóbal y una de las cosas que más se saben es su misterio, ¿no? Su hermetismo. Y era como, ya la apuesta de base es como, vale, vamos a entrar a desentrañar ese misterio, pero claro, si realmente quitas de la ecuación aquello que le caracteriza más, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer este retrato, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar todo ese misterio a lo largo de toda la serie? Yo creo que era un reto. Y bueno, al final lo que haces es un poco intentar reflexionar sobre qué es lo que puede haber detrás de ese misterio, ¿no? Pues que a veces puede ser una cosa más creada por la prensa o puede ser algo realmente suyo, pero no por una voluntad de hacerse el misterioso, sino simplemente por sus características, ¿no? Que es por donde hemos ido nosotros, que ha sido al final hacer el retrato de un controlador, ¿no? Tanto él ejerció control o es lo que nosotros nos lleva a pensar todos los datos que hay. Ejerció control sobre su empresa, sobre su obra y sobre su persona, ¿no? Y sobre lo que se proyectaba de él. Sí, y en relación a ese misterio del que estás hablando, viendo la serie me he acordado mucho de The Crown y de cómo durante estos últimos años, sobre todo cuando se acercaban a Lady se ha criticado mucho cómo se rellenaba igual con más especulación que con realidad, no sé hasta qué punto será cierto o no. En vuestro caso, ¿tenéis alguna línea roja de decir, la especulación o la fábula, como lo llamáis vosotros, llega hasta aquí? O sea, no sé cómo habéis equilibrado la fábula y el rigor, como decíais antes. No sé, igual intentando poner algo de sentido común, que igual es, ¿no? Es el menos común de los sentidos, se dice, ¿no? Pero siendo honestos también, ¿no? Sí, por un lado dices, hay muchos datos en cuanto a la gente que le rodeó, lo que opinaban de él, lo que le parecía su obra, pero de él solo hay 2 entrevistas que ni siquiera son, el otro día comentábamos, son dos páginas de cada entrevista, es muy poco, ni siquiera sabemos cómo era su voz, o sea, no hay grabación registrada de cómo era ni de tal. Entonces, por un lado, intentas que haya un rigor claro. Por otro lado, ahí está también el trabajo, el ejercicio del creador, intentar meterse en su cabeza y entender. También intentar, por cercanía geográfica, entenderle, porque eso yo creo que también, igual comentamos no tanto, pero es así. También intentas ponerte en el sitio de un chaval de Guetaria, que está como a muy pocos kilómetros donde vivimos nosotros, e intentar ver un poco cómo puede funcionar su cabeza, ¿no? Y bueno, pues luego combinarlo, digamos, con, por un lado, esta línea roja de repente fabular de esta manera. Igual podemos aquí comentarlo en la mesa de guionistas, pero esto no va a ningún lado porque no tiene sentido, pero a la vez combinándolo con, joder, pues igual tenemos que cambiarlo o tenemos que un poco tergiversarlo para que el capítulo tenga más fuerza y para que de repente pues vaya de esto a esto, ¿no? Sí, que tenga una construcción dramática. Sí, ¿no? Y darle un poco un sentido más porque también es verdad que muchas veces de tanto rigor histórico puede pasar que a la gente se aburra de verlo. Entonces es la difícil combinación, pero por otro lado también interesante de abordarlo, a la que hemos tenido que enfrentarnos con Valenciaga. Yo creo que igual la línea roja también es un poco el que, o sea, realmente todo lo que se cuenta parte de algo real, ¿no? Es verdad que luego puede haber fabulación, pero no creamos personajes o subtramas meramente ficticios para sustentar, digamos, el interés o lo que sea, ¿no? Todo lo que se cuenta yo creo que parte de datos reales que tenemos de su trayectoria y de su vida, ¿no?
Luego, obviamente, le tienes que dar una forma y un trasfondo psicológico, y ahí obviamente es donde entra la ficción igual. Sí, dentro de todo lo que es la serie, el hilo conductor seguramente es la idea del proceso creativo, de cómo va evolucionando Balenciaga durante estos 30 años más o menos que se cubren, y en vuestro caso, desde L'Oréal, que fue un debut ya súper potente, luego Andía, La Trinchera Infinita, ahora Balenciaga, ¿qué supone para vosotros en vuestra evolución dentro del proceso creativo, del vuestro en concreto? Bueno, ha sido una forma diferente de enfocar el trabajo, ¿no? Simplemente por las dimensiones de la producción. O sea, es una producción muy grande para lo que estábamos acostumbrados, con muchísimo equipo, muchísima figuración. Es una serie, yo creo que ambiciosa, porque cubre, como dices, 30 años, y además desde una posición muy concreta, que es el de la alta costura y el lujo en París, ¿no? La meca de la moda, ¿no? Entonces, y cada capítulo además transcurre en una época diferente, lo que sirve para un capítulo no sirve para el siguiente, entonces era como construir 6 pequeñas películas, ¿no? Entonces eso ha sido para nosotros algo nuevo y dificultoso también, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que hacemos una teleserie. A la vez sí que le queríamos dar a toda una unidad, porque como dices tú, o sea, era importante ver la evolución de este personaje, la evolución de su proceso creativo, de su moda, pero bueno, sin olvidarnos que cada capítulo también tenía que tener la esencia de algo que queríamos contar, ¿no? Que, volviendo un poco a lo de antes, sustentado siempre en hechos reales y cosas que sucedieron, ¿no? Cada capítulo se estructura en algo que sí sabemos que le sucedió a Valenciaga. Porque dentro de esa unidad es cierto que muchas veces cuando ves un biopic, o sea, cualquier serie o película que esté basada en un personaje real, lo que pasa es que es como un greatest hits del personaje que salta de esto, o como se decía antes a la rueda de prensa, de esto hubo con este famoso este día, el otro día con el otro, y es todo como intentar estimular al espectador con cosas muy sueltas. Pero vosotros habéis conseguido esa cohesión. Me gustaría saber cómo ha sido retratar el estilo de Balenciaga en la serie sin renunciar al vuestro. ¿Cómo ha sido combinar todo eso? Yo creo que siempre al final nosotros partimos cuando arrancamos un proyecto, y es verdad que al final, por circunstancias de la vida, nos ha tocado contar la historia de momento 3 personajes reales, ¿no? El gigante de Alzo, ahora el Enric Marco que estáis montando, y Balenciaga, y luego La Trinchera Infinita, aunque no era un personaje real, sí estaba basado en muchos testimonios y muchas personas reales, ¿no? Y docu también. Y en un docu, Lucio. Entonces, yo creo que siempre hay un ejercicio por nuestra parte de decir de qué nos habla ese personaje y de qué puede hablar él sobre nosotros, ¿no? Es decir, entonces yo creo que siempre hay esa reflexión, y en el caso de Cristóbal yo creo que era claro que nos reflejábamos en él un poco en el proceso, salvando obviamente las distancias, pero en todo lo que es el proceso creativo, en todo el tema un poco del control creativo, porque nosotros siempre hemos tenido, no somos unos maniáticos del control, pero sí que la vida nos ha llevado a que hemos tenido el control absoluto sobre lo que hemos hecho, ¿no? Para bien y para mal. Y entonces era un poco... bueno, esta ha sido precisamente la primera vez que obviamente lo haces para una plataforma y ellos también tienen que opinar, ¿no? Entonces sí que desde ese lugar, pues reflexionábamos mucho sobre el personaje, ¿no? Se me olvidó la pregunta, he empezado a hablar y seguro que Sí, me he ido por otro lado. Sí, Vale. Y a la siguiente que lo haces. Vale. Perdón. Y sobre trabajar con Disney, pasar a la televisión, ¿habéis cambiado de alguna forma vuestro método de trabajo de lo que hacíais antes, que ya es particular porque no es tan habitual, con una colaboración entre 3 personas, aquí además colaborar con Alberto, con los figuristas, o sea, una colaboración mucho más amplia? ¿Ha cambiado de alguna forma como lo hacías antes? Lo que decía John, la dimensión ha hecho que hayan cambiado ciertas cosas, pero digamos que el núcleo ha sido ese. Hemos incorporado, bueno, Lourdes vino con la idea, el proyecto de Balenciaga, se incorporó, digamos, al debate, digamos, de los guiones. Estuvimos ahí trabajando un año con los guiones. Y luego, pues, en la preproducción, la producción y la edición, pues digamos que todo ha sido como mucho más grande, pero siempre desde la sensación esta que decía José Mari de querer controlarlo. Cosa que
Es más difícil si es una serie. Una serie es mucho más grande, hay muchos más detalles, muchas más cosas que decidir. Estás haciendo una cosa y tienes que decidir sobre algo que se va a grabar a los pocos días, que es de otro capítulo. Y entonces ese control a veces nos ha desbordado. Pero digamos que hemos querido mantener nuestra forma de trabajar y eso Disney lo ha respetado. Lógicamente tiene su opinión y luego al final pues te dice, pues esto yo lo haría de esta manera u otra, pero nos vemos muy reconocidos en el resultado. Pero sí es verdad también pues eso, que ha sido muy complicado, sobre todo por la dimensión.